CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, presenta DC Distrito Cultural, el noticiero cultural para Colombia y el mundo. El pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce. Edward Thomas. Amable audiencia, muy buena tarde. La siguiente es la información que destacaremos en nuestra emisión de hoy, lunes 9 de agosto, día 221 de 2021. En Distrito Cultural de CIC Radio, estos son nuestros titulares. El cuento latinoamericano busca nuevos lectores. Panamericana lanza propuesta que se presenta el 14 de agosto en el marco de la Feria del Libro. Érase una vez en Venezuela, de Anabel Rodríguez Ríos, en la programación digital de la Cinemateca de Bogotá. Los grandes espectáculos internacionales regresan al Teatro Mayor con el Ballet Folclórico de Guadalajara. Hoy llega a su fin la exposición fotográfica de la chilena Paz Errázuriz en el Museo Miguel Urrutia de Bogotá. Angels and Airwaves lanzan su nuevo sencillo y video Losing My Mind, dirigido por Tom DeLonge. El catálogo de Cicatrizar continúa con El día que se hizo noche de Liliana Montaña en escenario radial. Distrito Cultural es una producción de Cultura Total para CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, que emite desde los estudios de CIC Radio en la ciudad de Bogotá. Producción general, Santiago Cortés, soy Víctor Ogliastri. Déjenme contarles lo que está sucediendo en la cultura en los próximos 60 minutos. Bienvenidos. En Distrito Cultural de CIC Radio, el recomendado del día. Que enfoca los momentos más reveladores del cuento en Latinoamérica y el carácter profundamente innovador de la obra de los autores más sorprendentes en la historia de la literatura de nuestro continente. Con esta antología se explora, como no se ha hecho en Colombia, una lectura actual de los autores más relevantes en el que es quizá el género literario de más amplia y rica tradición de América Latina. La selección no se limita a los criterios temáticos o geográficos ni busca ser exhaustiva, más bien lo contrario, limita el número de autores y los reúne de manera coherente y crítica mediante el análisis de sus apuestas singulares en el campo literario latinoamericano. Esta antología de cuentos latinoamericanos presentado por Panamericana Editores y cuenta con los antologadores Diana Diaconu y Alejandro Alba García, a partir de narraciones de Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Roberto Alt, Juan Rulfo, Ricardo Piglia, Roberto Bolaño e Inés Arredondo, entre otros escritores, y ofrece una lectura sobre los momentos fundacionales y de ruptura del cuento latinoamericano. Aquí tenemos un diálogo con Diana Diaconu y Alejandro Alba García. Diana es egresada del Instituto Caro y Cuervo, está con nosotros. Hay dificultades
dificultades en la comunicación, ella está en Boyacá y Alejandro Alba García está en Buenos Aires, pero eso no es problema para que tengamos nosotros comunicaciones con ella y también como para que ustedes sigan la presentación en el Facebook Live de Panamericana el viernes 13 de agosto a las 4 de la tarde, cuando estarán haciendo la presentación sobre la vida de un género, poéticas del cuento latinoamericano. Es esa conversa que estarán llevando a cabo los dos escritores que hablan del cuento como el género literario y de su historia a propósito de la publicación de esta antología, y aquí los tenemos en este diálogo que nos acerca un poco más a lo que buscamos con estas presentaciones que se hacen a través de Filbo Virtual 2021. Entonces, hablábamos, Alejandro, antes de comenzar esta grabación, esta presentación, introducción a la antología de cuentos latinoamericanos que ha publicado Panamericana y que es una colección donde usted, Alejandro Alba, junto a Diana Diacon, han hecho una muy buena selección, una selección que no solamente abarca la historia del cuento actual, sino que también van más atrás, y están ustedes con una selección de cuento latinoamericano muy especial que arranca además desde la historia misma del cuento en América Latina, porque ahí encontramos textos, por ejemplo, de Horacio Quiroga o de Jorge Luis Borges, que son como esos grandes cuentistas que en el siglo pasado dieron mucho de qué hablar para todas estas nuevas generaciones que hoy muchos de ellos están descubriendo este tipo de literatura. Sí, así es, Víctor. Pues de eso justamente se trata la antología. Digamos que lo que quisimos hacer fue, bueno, Panamericana nos pidió un proyecto en el cual se hiciera precisamente una antología, y yo en ese momento estaba trabajando como editor para Panamericana cuando empezamos el proyecto. Entonces yo dije, bueno, la persona más idónea para hacer la antología es Diana, que es una gran especialista en literatura latinoamericana. Ella es rumana, pero sus estudios han sido en literatura latinoamericana. Ella es egresada justamente del Instituto Caro y Cuervo, y su doctorado lo hizo en España, hizo unos estudios postdoctorales en México, todo sobre literatura latinoamericana. Entonces fue una gran especialista. Ella fue, de hecho, mi directora de tesis de maestría, que fue también en cuento, justamente en cuento argentino. Entonces decidimos hacer una antología que, pues, un poco trazando como dos grandes vertientes del cuento en América Latina, dos grandes vertientes que entendemos en relación con un planteamiento de Ricardo Piglia, y es la vertiente moderna del cuento en América Latina y las nuevas poéticas contemporáneas. Entonces hicimos una selección de los clásicos, por decirlo de alguna manera, de los cuentistas que rompen con el paradigma anterior. Por eso la antología está planteada en dos partes, que no son dos partes, una revisión puramente cronológica, sino sobre todo enfocadas como en las propuestas de las poéticas de estos autores que nos parecieron tan relevantes. ¿Cómo se dio la selección, Alejandro, de los textos que aparecen acá en esta antología? Ya está con nosotros también Diana, vamos a intentar entrar con ella también en diálogo. Sabemos de la dificultad que tiene en estos momentos por estar fuera de la ciudad, pero de todos modos, Diana, saludándola de nuevo, estábamos hablando con Alejandro y nos estaba contando de lo que se busca con esta antología de cuentos latinoamericano, y yo lo que también quisiera es que nos hablaran un poco acerca de los autores que aparecen en esta antología, cómo fueron escogidos, por qué son estos los que están acá, qué nos traen, qué nos muestran esta antología de cuentos latinoamericanos con estos autores. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Qué pena con todas las dificultades que han interrumpido un poco el diálogo. Bueno, me gustaría empezar diciendo que realmente ese proyecto me tiene muy contenta por haber podido trabajar con Alejandro Alba, que primero fue mi estudiante y luego pasé a ser compañero del grupo de investigación, debates críticos y teóricos sobre literatura latinoamericana. Hace poco estuvimos en un evento del Instituto Caro y Cuervo sobre el cuento en Colombia con este grupo. Entonces, trabajar con alguien con quien la comunicación fluía, habiendo mucha confianza, tantas horas de diálogo en el grupo de investigación, pero sobre todo creo que lo más importante que fue compartir la mirada, trabajar
con alguien en esa antología con quien se compartía plenamente la mirada sobre la literatura y en concreto los presupuestos teóricos sobre el cuento. Y aquí llegaría un poco a contestarle la pregunta, porque claro, se podrían decir muchas cosas, ¿no? La pregunta se podría contestar de muchas maneras, que por qué esta selección, pero creo que la seña de identidad de la antología, lo que la distingue de muchos proyectos anteriores, es que es una antología que se hace desde una reflexión teórica seria sobre el género literario como categoría y que concibe el género literario como organismo vivo en permanente cambio, en una transformación imparable y no como una identidad fija, muerta y estampada allá en el papel. Y creo que por esa característica y todo lo que se deriva de ella, nuestra antología se distingue de muchas antologías de cuento colombiano o latinoamericano que se hicieron en Colombia, donde el cuento no pasaba en realidad de ser una palabra, no había realmente conciencia de qué significa concebir el cuento como género literario autónomo, ¿no? Sino que cuento equivalía a cualquier narración, que podía ir desde relatos de la conquista hasta relatos testimoniales contemporáneos de los siglos XX y XXI, ¿no? Entonces, la selección se hizo pensando en ilustrar dos momentos, en ilustrar la vida del género, en ilustrar el momento fundacional de las poéticas modernas. Son los escritores comprendidos, son los primeros primeros 6 escritores, hasta Inés Arredondo, ¿sí? Que efectivamente, como escribió alguien en El Espectador, actúa como una clase de bisagra en la antología, y luego hay una selección de unos 7 autores que ilustrarían las poéticas contemporáneas, ¿no? Entonces, la idea de la antología fue mostrar cuáles son las constantes en cambio del género, ¿no? Tratar de llegar a esa ceba profunda del género que lo alimenta por dentro y no solamente a su superficie, ¿sí? Y al mismo tiempo ilustrar su vida enfocando un momento de ruptura, enfocando un momento de reformulación del género, justo el momento cuando las poéticas contemporáneas ya toman distancia de la cosmovisión moderna y de todas las consecuencias que traían para el paradigma moderno del cuento. Alejandro, estábamos hablando antes de comenzar a hablar también aquí con Diana sobre la importancia de hoy en día del cuento en América Latina, que hoy en día, decía usted, está más vivo que nunca. Contémosle a nuestros oyentes, esta reflexión viene dada obviamente de los estudios que ustedes han hecho con el grupo que tienen formado en la Universidad Nacional, pero seguramente también obedece a otros factores que pueden ser. ¿Cuáles, Alejandro? Pues, Víctor, yo creo que tiene que ver esencialmente con lo que estaba señalando Diana justamente, con respecto a que el cuento está profundamente vivo y que si bien tiene unas constantes, por decirlo de alguna manera, porque claro, hay un debate y de ahí la importancia de la vindicación de la categoría género, que se ha discutido tanto y que ha estado tan en debates, ¿no? Y incluso ha habido pues quienes han optado por desecharla. Creemos nosotros que de forma completa y absolutamente equívoca. Se ha considerado que el género es simplemente la repetición de unas formas, de unos procedimientos, de una manera de operar, de narrar, que tiene ciertas características, etcétera. Para el cuento específicamente la brevedad, bueno, un montón de características formales o estilísticas, pero nosotros no creemos que eso sea realmente lo que define un género, sino que jugamos y atendemos justamente lo que decía Yanita ahorita, la noción de sus variables, de sus constantes, perdón, pero que están en cambio, ¿sí? Esas constantes, si bien existen,
son dinámicas, son profundamente, y eso es lo que enriquece el género. Justamente, se ha dicho, y Víctor decía al principio de la entrevista, recién nos comunicamos, que se ha dicho que el género cuento ha muerto, ¿no? Y nosotros consideramos efectivamente que está a la vanguardia completamente. El cuento, la novela, que es otra forma breve, como las llama Ricardo Piglia, porque permiten una expresividad y en su concisión permiten enunciar, permiten trabajar con unas formas narrativas que tienen una grandísima fuerza y que permiten proponer una visión de mundo, un cuestionamiento al poder, por ejemplo, permiten o sea, es una forma discursiva muy rica que creo que ha permitido la exploración estética de la literatura como ninguna otra seguramente en América Latina. Creo que eso es como lo que tiene que rescatarse del género, entender que no es un género muerto, al contrario, que no es un género manido para nada, sino que está a la vanguardia y que permite esa expresividad y esa riqueza. Y que además de todos los grandes escritores que en el mundo han sido, siempre en el cuento encuentran ese filón, ese terreno que siempre han querido recorrer y que nunca han abandonado, ¿no? Es que todo escritor que uno piense en este momento ha pasado por el cuento, cualquiera, que uno sepa, antes de adentrarse en el mundo de la novela, por ejemplo, que es un mundo tan extenso, siempre el cuento ha estado figurando dentro de su misma literatura, de casi todos los escritores. Bueno, yo creo que yo no estoy del todo seguro si así sea, pero digamos que lo que nos movió a hacer una antología de cuento, además de las necesidades que nos había pues acompañado por parte de la editorial, fue explorar este género, reformular abarcar, como la manera de abarcarlo, porque se ha acumulado, como decía ahorita, en unas antologías inmensas, y esto lo dice Diana en el estudio introductorio, unas antologías abarcadoras que incluyen todo lo habido y por haber, y Diana en un gesto un poco burlón propone que las antologías de cuento a veces parece un galimatías de todo, que como si se hiciera una reunión de cosas que vuelan y entonces va desde aviones Boeing 767 hasta pajaritos, ¿no? Entonces, dice, las antologías han hecho y deshecho a falta de concepción teórica, a falta de entender el cuento como género, incluyen ahí todo lo que cabe y lo meten en el mismo saco, unas antologías monstruosas, y se nombran algunas de las que consideramos que no nos interesan y que no abordan el género como debería abordarse, y consideramos que estos 13 que están ahí son momentos, como decía Diana, de ruptura, ¿no? Los momentos que definen el género, obviamente, y siempre que se habla de canon y siempre que se habla de listas de los que importan, de los que no importan, de los más relevantes, de los menos relevantes, siempre va a haber debates, digamos que en ese sentido el canon como el género también está en discusión todo el tiempo, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, estos son para nosotros los que pudimos incluir, son los que configuran esos momentos fundacionales por un lado y esos momentos de ruptura por el otro, y que han hecho y que han influido en lo que se hace ahora. Esa es, digamos, nuestra concepción. Por otro lado está el tema de poder decir si hay o no hay como una influencia de estos escritores en la literatura actual, que seguro que la hay, y por otro lado está la dificultad de poder incluir a quien de veras creemos que debe estar. Muchos de ellos, por acá está mi perrita molesta, muchos de ellos no los pudimos incluir, muchos de los autores que quisimos incluir no los pudimos incluir, ¿no? Y Diana tiene otro apartado en su introducción que dice, a veces se juzga un libro por todo lo que no es, ¿no? De manera muy injusta, como si se pudiera hacer eso, ¿no? En lugar de juzgarlo por lo que sí es, ¿no? Por lo que sí incluye. Y eso muchas veces bajo el falso concepto de la falsa inclusión, ¿no? Ahora, y claro, y hay algo que es valioso en el tema de la inclusión, pero también hay algo que es puramente de corrección política, y que incluirlo todo es no incluir nada, ¿no? Y entonces se caen unas confusiones terribles. Digamos que a eso se debe también nuestra selección, y es lo que queremos buscar, ¿no? Que se lea un poco a los que han aportado a las nuevas poéticas, así como a las poéticas clásicas, y se comprenda cuál es la ruptura que se hace. Digamos que a partir de ahí es la selección. Bueno, y me perdí un poquito de la pregunta. No, y esto va muy bien, Alejandro, no, sobre todo que además es eso también, es buscar que los lectores pues
comprendan todo lo que ha pasado con esto y que no solamente eso, sino que esta selección que es tan puntual sirva también como punto de partida para que los mismos lectores, dentro de su afán por conocer un poco más del cuento, busquen otros cuentos, busquen otros autores y entren dentro de esta poética tanto contemporánea, como la nombran ustedes, como la poética moderna, para tener una amplia mirada del cuento. Además, este es un libro de muy reciente publicación, salió en el mes de julio por Panamericana. Estamos en Feria del Libro. Yo quiero aprovechar para preguntar si ustedes van a tener algunas actividades dentro de este marco de la Feria del Libro que tenga que ver obviamente con la presentación de la antología de cuentos latinoamericano. Sí, por acá, sí, se acabó de publicar efectivamente, acabó de salir a tiendas, entonces sí, está muy reciente, está recién salidito del horno. De hecho, cuando estuvimos participando en el foro de las primeras jornadas del cuento en el Caro y Cuervo, sí, muy brevemente hablamos de que iba a salir este libro con Panamericana efectivamente, y sí, tenemos lanzamiento en feria, la Feria del Libro, la Filbo se va a llevar a cabo virtualmente este año, pues por todos los problemas de la pandemia y demás, que todavía sigue ahí como rondándonos, pero tiene el lanzamiento el 13 de agosto a las 4 de la tarde hora de Colombia. Yo estoy por acá en Argentina, entonces acá está un poquito más tarde, pero sí, tiene el lanzamiento el 13 de agosto a las 4 de la tarde. Ya estaremos con Dianita hablando también, que acabó de mandar un mensajito que dice que su colección está muy complicada. Que le está fallando, sí. ¿Con quiénes sí. van a estar conversando, Alejandro? Vamos a estar ella y yo. Yo no estoy seguro si va a haber alguien más que modere. Ahorita Diana mencionó muy brevemente una reseña que acabó de publicarse en El Espectador, lo hizo sí. Marcel Camilo Roa, él también es egresado del Instituto del Caro y Cuervo y él es el coordinador de libros de la editorial de la Universidad Javeriana. Él revisó el texto y hizo una bellísima y muy generosa reseña sobre la antología, entonces también están más que invitados pues a leerla para enterarse un poquito más de qué se trata la antología. Así es, pues Alejandro, Diana, también allá en la distancia a los dos, porque ambos están fuera de la ciudad de Bogotá, uno en Argentina, Diana está en Boyacá, está mucho más cerca, pero está mucho mejor la conversación. Vea usted cómo son las cosas con la Argentina, que la conversación que estamos sosteniendo con Diana, que paradójicamente está dentro del mismo territorio. De todos modos, Alejandro, Diana, muchas gracias. Espero poderlos tener nuevamente cuando ya estén aquí en Bogotá de algo y que hagamos un buen encuentro para seguir hablando del cuento en el Instituto Caro y Cuervo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros encantados de verdad por la invitación. Lastimosamente la conexión de Anita se perdió un poco, pero bueno, no, nada más que invitadísimos a leer la antología, a leer a los autores. Nosotros la elaboramos pues con todo el cariño y con toda la dedicación precisamente para hacer este rescate de lo que les digo, un poco tener una visión sobre el cuento latinoamericano clásico y contemporáneo, y un rescate del género, y que no se lea pues como, y que no se meta ahí todo lo que quepa, claro, sino que se lea un poquito con más cuidado. Entonces, Víctor, muchísimas gracias de verdad por el espacio y estamos muy en contacto, invitados al lanzamiento. Por favor, y todo el público también, obviamente. Entonces, Alejandro, pues gracias, y lo mismo Diana, desde la distancia también gracias por haber aceptado esta invitación, y volvemos a tener abierta esta invitación para que volvamos a recoger este texto y ya sigamos hablando de él, ojalá en los estudios, para que no tengamos tanta problema de comunicaciones. Bueno, Víctor, muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias, Víctor, por la... ya entró Dianita. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Se me quedó todo en el tintero. Estoy un poco triste de no haber podido con la conexión. Se oye muy interrumpido. Lo siento mucho, pero agradezco mucho la invitación. Como dicen... Y espero una próxima oportunidad de dialogar con ustedes, porque el Instituto Caro y Cuervo es mi alma mater también del alma. Yo lo sé, Diana, y como diría, como estaría en cualquier cuento, o como aparecería en cualquier diálogo de cualquier cuento, en Juego Largo hay desquite, así que vamos a tener un desquite muy pronto, porque están invitadísimos a que participen en alguna presentación, cuando estén todos aquí en Bogotá, para que hagamos algo en el instituto y podamos retomar este diálogo tan interesante. De nuevo, gracias, les doy a los dos. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Víctor. En Distrito Cultural de CIC Radio,
El cine a 24 cuadros por segundo.